y ya me busqué. Está en página 20, página 20. ¿Segura que es la página 20? Sí, página 20. Es una actividad antes que la actividad 2. Es la actividad 1, pero antes que esa actividad 2. Perdón. La actividad de valoración. Sí, creo que es eso. Resuelvo un problema. Ujú. Dice, describe el siguiente conjunto en palabras. Es este. Y también usando ejes, variables y parámetros. Ujú. Ok, mi duda es esta. Eh, para hacer actividad, Espérame que se te escuchó entrecortado. No sé si soy yo o eres tú. Dame un segundo, yo reviso algo. No está bien la conexión. Vuelve a hablar, Luisa. Luisa, ¿estás ahí? Luisa. Luisa. ¿Las demás me escuchan? Sí, señora. Entonces Sí, sí, esta es la señora. red de Luisa. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna duda, Laura? Mientras se une Luisa. Sí, profe. Pero yo por el momento, ay, no tengo ninguna duda. Listo. No, alguien levantó la mano. Sí, profe, yo. Listo, Profe, Laura. pues ahí una tía pide ver una imagen, ¿cierto? Y responder las preguntas. Ujú. Pero la imagen está muy pequeñita, no la alcanzo a ver. Pero no la alcanzo como a diferenciar. Que Listo, dame un momento, dime en qué página es. la segunda página de la actividad 2. Segunda página de Ahí actividad. llegó Ana, profe. en la próxima, pues, Hola. como notas. Sí, tranquilas. Ok. Ay, Y aquí estamos de nuevo. sí, Puedes listo. escuchar, que Da- no se me puede interrumpir. Dame un segundo apoyo a Laura, que mientras tú no estabas, yo estaba resolviendo una duda a ella y es súper rápida. La puedo atender primero, ¿vale? Dame un segundo. Ay, listo. Entonces, mientras atiendo la duda que tiene Laura, lo primero que tenemos que hacer es describir qué está pasando allí, ¿cierto? ¿Tú crees que podrías hacer esa descripción? ¿Qué es lo que observas? Con Eh, palabras. con palabras, Ujú. 4 circunferencias Ajá. eh, en el mismo, en la misma,
iguales, de formas, tamaños iguales, 4 circunferencias y tamaños iguales, bien. que conforman un cuadrado. Las 4 circunferencias conforman un cuadrado. Perdón, hacen espacio por un cuadrado, llenan el cuadrado, no tanto. Puede ser que ocupan el espacio. En vez de hacen espacio, ocupan el espacio. ¿Sí o no? Sí, señora. Vale. Pues ocupan el espacio de un cuadrado. Eso es lo que podemos describir. Ahora imaginemos que el espacio no es un cuadrado, sino que son ejes. Esa primera descripción es la que tú dices, la que nos están pidiendo aquí, que la que tú dices con tus palabras es la descripción que hacemos con conjunto de palabras. En palabras, de la primera descripción que nos están pidiendo. Luego nos dicen, descríbelo usando ejes. Entonces, imagínate que esto que tenemos aquí hace parte de un eje. Hace parte de un eje. Recuerda que los ejes son X y Y, entonces voy a ponerle aquí. Hacia acá sería X y Y. Estos serían nuestros ejes, ¿no? X y Y. Entonces, usando esos ejes, quitándolo del cuadrado, usando esos ejes, ¿cómo lo describes con tus palabras? Con mis palabras, Sí. que Perdón. que Sigue. que esos 4 cuadrados pertenecen a Y y X. ¿Qué más? Y que, pero que tienen un espacio libre que ¿Qué no más? pertenece. ¿Qué más podríamos decir? No sé. Podríamos decir que lo que observamos es un parámetro en el que ocupan 4 circunferencias nuevamente iguales, con radios iguales. Recuerda que ahí podemos utilizar las características de una circunferencia, que es el radio. En el plano cartesiano, que comienza desde 0.0, con coordenada inicial en 0.0. ¿Sí o no? O sea, Sí, señora. lo mismo que teníamos antes, pero ahorita solamente decimos que el cuadrado está en una esquina con 0.0. ¿Sí o no? Es lo mismo. Sí. Inclusive le añadimos lo que son el radio. ¿Sí o no? Sí, Ahora, ya que tenemos eso claro, vamos a tener un conjunto de X, Y, ¿sí o no? Vamos a tener infinidad de posibilidades X, Y dentro de, ay, Dios mío, dentro del espacio que estamos describiendo, tanto dentro del cuadrado como dentro de las circunferencias. Inclusive si decimos que R va a tener una distancia, es una distancia que tiene puntos centros también en X, Y. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo podríamos entonces ocupar las variables y el parámetro de las variables con desigualdades? ¿Recuerdan lo que hacíamos anteriormente? sí, profe. Laura, ¿qué página es?
Profe, la página, la página 2 de la segunda actividad. Listo, gracias. Entonces, profe, pongo x,4 podría ser un parámetro. No pongamos el parámetro con números. ¿Recuerdas que lo hacíamos anteriormente con letras? Cuando veíamos la Entonces, región. x,y Ajá. o z,r. Ajá, puede ser. Teniendo en cuenta el radio, sí. Como son circunferencias, podríamos inclusive describir la ecuación de la circunferencia. ¿Recuerdas cuál es la ecuación de la circunferencia? No me acuerdo muy bien. No sé, no me acuerdo. Un momento. La ecuación de la circunferencia podría ser Mis amores. x y y también. No. Espera un momento. Ana y Luisa, sé que está presentando otro usuario, pero por favor fijen el que dice las de Juliana Caicedo presenta, ¿vale? ¿Pueden hacer eso? Y Laura, que es quien tiene la inquietud, fija el que dice Juliana. ¿Creo que es Juliana? Fija el que dice Juliana. Juliana Caicedo presenta. ¿Listo, Laura? Sí, señora. Para que observes bien, me dice si es esa imagen. No es esa, profe. ¿No? ¿Cuál es? Esa es la segunda Arriba, página. más arriba. ¿Más arriba? Super actividad 2. Es en la actividad 3, profe, Ay, la actividad 2. caramba. Sí, me equivoqué. Actividad 2. Actividad 2, la otra. ¿La que sigue? Sí, profe, esa imagen. Sí, la tendrá un poco más grande, profe. No sé. Espérame. ¿Qué será eso? Allí. Sí, señora. Listo. Entonces yo tomo un foto, profe. Listo. Pero, Luisa, volvemos nosotros a nuestra conversación. La ecuación de la circunferencia. La ecuación de la circunferencia teniendo en cuenta el plano cartesiano, porque aquí ya estamos utilizando el plano cartesiano. La ecuación de la circunferencia dice que si yo tengo un punto en coordenadas x, y, que es la circunferencia, dice que el radio al cuadrado va a ser igual a x menos un término acá, también al cuadrado, más y menos un término h elevado al cuadrado. Esa es la ecuación de la circunferencia con respecto al radio. ¿Listo? Sí, señora. Entonces, pero aquí tenemos 4 circunferencias en un plano cartesiano. Es decir, que para cualquiera de las circunferencias... Ajá. Pero entonces, esos dos valores serían lo mismo, casi lo mismo. ¿Cuáles dos valores? ¿Estos? No pueden ser lo mismo, porque mira que las circunferencias están ubicadas en diferentes puntos.
Aunque todas tienen la misma condición, están ubicadas en diferentes puntos. Entonces, por ejemplo, para la primera circunferencia, el parámetro de r al cuadrado tiene que ser más pequeño, menor que, ¿sí o no? Entonces podríamos decir que x menos r para la primera al cuadrado más y menos m al cuadrado Ajá. sería para la primera circunferencia y así para Y en la hacer otras segunda para tendría que ser no menor que, o sea, no menos, sino que aquí ya debes utilizar los parámetros de las desigualdades. Lo dijo en la clase anterior. Recuerda que las desigualdades son menor que, mayor que, menor o igual, mayor o igual. En este caso utilizamos apenas estas dos. Y profe, y como por ejemplo la circunferencia que está al lado de la primera tiene la misma punto de y, tengo que hacer con el mismo m, por ejemplo, m. Realmente estos valores no solamente cambian de acuerdo a la circunferencia. Como estos valores cambian, por ejemplo, en el caso de la primera circunferencia, para poder yo tener en cuenta el punto x, y del radio, yo diría que el radio al cuadrado va a ser menor que lo que ya tengo acá, x menos k al cuadrado más y menos h al cuadrado. Si quieres cambiarle las letras a esto, no hay problema. Pero yo me refiero a el término en desigualdades con respecto al radio, que es el punto x, y que tienen todas. Con respecto al punto x, y que tienen todas. El punto centro. Sí, profe. Entonces, lo mismo pasa en el caso de la segunda, que está acá. Yo diría que sería mayor que. Bueno, tú decides qué letras utilizas. Pero x y y sí tienen que quedar igual, ¿no? Y entonces la que está arriba sería mayor, también sería mayor. Ajá. La que está ¿cuál? ¿Esta? Sí, Pero ya no puede ser en el mismo término, algo cambia. Se aumenta con respecto a y, es decir, que este término de acá tiene un cambio. sí. Tiene que estarse multiplicando por algo, porque aumenta. Puede multiplicarse el doble o el triple. Entonces sería y Espérame, menos r al x cuadrado. más y h al cuadrado por Espérame, dítalo desde el principio. No es, esto no es una y, esto es una r. Yo no sí, eso. R2 r al cuadrado. sería radio al cuadrado sería mayor que x menos k al cuadrado más y menos h al cuadrado por x menos k No, al cuadrado. espérame. Recuerda que al aumentar, aumenta solamente el valor de y con respecto a y. El valor con respecto a y es este pedacito de aquí, y menos h. Entonces sería y Ajá. menos h por y menos h. No, porque ahí Cierra estás, paréntesis. aquí, me estás diciendo esto, y menos h por y menos h. ¿Cierto? Entonces solamente sería y. Ajá. Entonces sería y por y menos h al cuadrado. ¿Sí? Esta es una variable.
Sí, señor. Esto es una incógnita o un valor establecido. Y h es la variable, el número que va a cambiar. Yo diría que sería y menos 3h o y menos 2h, Ah, sí. porque el único que va a cambiar es h. Esto hace parte de la ecuación establecida con respecto y termina al cuadrado. Aquí la labor te la dejo con esta. Esa sería con 2. Ahí sí sería Sí, pues por 2. exacto. ¿Con respecto a quién? ¿A X o a Y? Ayer. Ah, perdón. Ajá, sí, a Y. Sí, ayer. Ahí ya tienes las descripciones que te están pidiendo, las tres. La descripción en palabras, la descripción en ejes y la descripción utilizando variables y parámetros. ¿Alguien más tiene alguna duda? Final y el sexto y séptimo. Esos son los grados que tienen hoy la actividad. Nani, necesito que te reúnas con Juan Carlos a ver cómo van a hacer el trabajo con tercero a décimo para las pruebas avancemos. Acuérdate que ahora ellos tienen que presentar las pruebas, entonces pues para que miremos qué estrategia. Pues justamente de eso, desde el día que tú me dijiste lo de la capacitación, desde el día que recibimos la capacitación, he estado pensando en eso. Nosotros tenemos reunión de área el día de mañana. Entonces yo mañana hablo con él con respecto a eso. Ya lo tenía pensado. Tengo una propuesta para trabajar con él, para que compartamos y miremos de acuerdo a nuestro horario cómo lo podemos hacer. Estaba pensando, como tú ya nos diste los horarios disponibles que los chicos tienen, no ocupar tanto esos horarios disponibles, sino solamente con los grados que nosotros no atendemos. Es decir, con los que atendemos utilizamos una de las 3 horas y con los que no atendemos utilizaríamos el espacio que nosotros tenemos de atención a padres. Eso es lo que yo estoy pensando. Sí, Ana, sino que se me pegó el micrófono. Cuéntame, Ana. Ok, Jess. En la página más abajo de que Luisa, en la página 21, actividades, práctica Página 21. 2, Sí. considera la transformación. Bueno, entonces recordemos que existen diferentes tipos de transformaciones. Creo que yo en séptimo les hablé un poquito de eso. Existen los diferentes tipos de transformaciones. Está de movimientos y transformaciones, porque una cosa es el movimiento y otra cosa es la transformación. Cuando hay una transformación hay cuando hay un cambio. ¿Listo? Sí, Movimientos, en el movimiento el cambio se da de posición y en la transformación el cambio se da en el movimiento el cambio se da en el mismo lugar, y en la transformación el cambio requiere de una ubicación nueva. Entonces, tenemos dentro de los movimientos lo que es traslación y rotación, y dentro de las transformaciones tenemos lo que nosotros llamamos la homotesia. Entonces, la traslación va a requerir
Si se hace en un espacio libre o si se hace en un plano cartesiano va a requerir de un vector. La traslación va a requerir de una distancia. De esto va a requerir una traslación. La rotación va a requerir de un punto centro. Va a requerir de un sentido. Y va a requerir de un ángulo. La homotesia es un cambio de tamaño. La homotesia va a requerir simplemente de un, ¿cómo se llama? Espérame. Uy, se me olvidó el nombre. La homotesia va a requerir de un eje. ¿Cómo se llama? Y de una escala. Esa era lo que se me olvidaba. La homotesia va a requerir de una escala. Creo que traslación es una definición que puede estar mucho más clara, ¿no? Sí, señora. Es moverse de un lugar a otro. La rotación quiere decir que va a ser un giro en el mismo espacio. Y la homotesia, sé que no es algo común, pero la homotesia es un cambio de tamaño. Se me olvidó. La homotesia también requiere un punto centro. Entonces, la homotesia es un cambio de tamaño. Si yo voy a hacer un proceso de traslación, digamos que lo hago en este espacio que tengo aquí libre, voy a escoger, lo primero que tengo que escoger es un vector. Como lo presenta la tri. ¿Ah? Sí. Como el triple que se... Sí, ya sé que somos tres. La homotesia es cuando tú cambias de tamaño. Por ejemplo, tú has visto que alguna vez Cambia de tamaño, pero no cambia la figura. No, en ninguna de estas cambia la figura. Sí. En ninguna, la figura sigue siendo la misma. Solamente que en la traslación es un movimiento, requiere un cambio de ubicación. La rotación es un movimiento que gira en el mismo sentido y la homotesia es un cambio de tamaño. ¿Listo? Sí, señora. Entonces, vámonos a la traslación. Estudiemos un poquito de la traslación. Cuando hablamos de traslación, vamos a requerir de un vector. ¿Alguna vez has escuchado eso de vector? Sí, señora. Las anteriores guías. ¿Qué es un vector? Un vector es la recta en el plan. No, perdón. Se representa Ana, se te escuchó entrecortado lo último que dijiste. No entendí. Profe, voy a hablar desde acá que se me fue el internet Listo. de mi tablet. ¿Me escuchan? Listo, sí. Ok. Un vector se representa mediante la recta. Uh-huh. Bueno, un vector en sí es un segmento. ¿Qué es un segmento? Una parte de algo. En este caso, el vector es un segmento de una recta, es decir, es una parte de una recta, pero el vector va a tener un sentido y una dirección. Como es una parte de una recta, el vector va a tener un inicio,
y un final. ¿De acuerdo? Sí, señora. Cuando hablamos de dirección, hablamos de la inclinación que tiene el vector. El vector puede tener una inclinación de 0, puede tener una inclinación de 45 grados. Ay, caramba, pero qué números más raros. 45 grados. Puede tener una dirección de 90 grados. Cuando hablamos de dirección, hablamos de la inclinación. Y cuando hablamos del sentido, sí, ¿qué tan inclinado es el vector? Y cuando hablamos del sentido es hacia dónde va. Si va hacia la derecha, si va hacia la izquierda, si va hacia arriba, si va hacia abajo. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Entonces, todo vector va a tener un inicio, un final, una dirección y un sentido. ¿De acuerdo? También va a tener una magnitud, es decir, una medida o una distancia. Eso es lo que vamos a ocupar nosotros para definir dónde inicia una figura, dónde termina, hacia dónde se traslada y qué tanto se traslada. Por eso en la traslación utilizamos como herramienta principal un vector. Entonces, si yo tengo esta figura, y digo, la voy a trasladar cuatro unidades, porque el vector se mide en unidades. Quiere decir que esto se va a mover 4 unidades, que es lo que mide el vector. ¿Hacia dónde en este caso? ¿Cuál es el sentido de este vector? Hacia la derecha. Entonces, esta figura, exactamente esta figura, no creo que la haga, pero bueno, se va a mover 4 unidades hacia la derecha. Y está a la dirección, está en 100. En este momento está en 0 grados. Bueno, en 0. Digamos que aquí se cumplieron las 4 unidades. Me vas a disculpar, no se cumplieron no puedo decir que se cumplieron las 4 porque no estoy en un plano cartesiano, ¿listo? Pero digamos que aquí se cumplieron las 4 unidades. Entonces aquí están las 4 unidades de traslación. Si digamos no es en este sentido, sino que es con esta dirección y con este sentido, aquí la figura ya no queda más acá. ¿Ya queda dónde? Arriba. Un poquitico más arriba. ¿Sí ves? Sí, profe. Entonces, los vectores muestran hacia dónde va. Muestran, esta es la posición inicial. Esta es la posición inicial. Y esta es la posición, muestra la posición final. ¿Listo? Esta es la posición inicial y esta es la posición final. Siempre hacemos esto. Mostrando la posición inicial de la figura y mostrando la posición final. ¿Listo? Y el sentido y el respecto a la guía. Espérame que no hemos terminado. Recién vamos por traslación. Vamos a rotación. En la rotación... Es lo que muestra en la figura. ¿Cómo? Es lo que muestra en la figura. Ah, no. Lo que muestra en la figura es una rotación y una traslación. Ah, bueno, eso sí ya es un análisis más. La rotación requiere de un punto centro, que en el plano cartesiano pues lo llamaríamos P, punto centro, o, lo llamaríamos O, con coordenadas X, Y, ¿cierto?
Entonces, en la rotación, el sentido puede ser sentido horario o sentido antihorario. Sentido horario. Este sería el sentido horario y de azul voy a poner el sentido antihorario, ¿listo? Que es contra las manecillas del reloj. Sí, señora. Esa rotación tiene ese sentido. Y como estamos en una circunferencia, es necesario expresar qué tanto ángulo se va a mover la figura. Pero eso sí, siempre el movimiento es de tipo circular. Entonces, yo puedo establecer que aquí sería 0 grados. ¿Cierto? Entonces, sentido horario, si yo digo este punto, un punto o esta pequeña figurita, inicia aquí y voy a moverla 90 grados en sentido antihorario. Entonces se mueve aquí. Voy a ponerla de otro color. Quedaría aquí la figura. Y esta sería nuevamente la posición inicial. Y por acá tengo la posición final. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? ¿Ana? Sí, señora. Entonces hay que, por ejemplo, definir todo lo que Ujú. implica esa rotación. O sea, hay que definir el ángulo en el que, la dirección en donde se va a mover, si ese es un sentido horario o antihorario, el ángulo que se va a mover de acuerdo a un punto centro. ¿Listo? Sí, señora. En la homotesia, Sí, señora. nosotros vamos a tener un cambio de tamaño. Entonces vamos a necesitar un punto centro que nos ayude a establecer el tamaño. Digamos que aquí ya yo necesito algo más firme. Tengo un cuadrado. Este cuadrado va a tener unas magnitudes, es decir, unas medidas. Digamos que, y voy a, con respecto al punto centro, vamos a tener un eje. Puede ser este tipo de eje. Permítanme un momentico. ¿Qué pasó? ¿Estás el tope? No, está lejos, está lejos. Hay que poner lechecita. Lo que antes, la que lo tiene asustado, mírala acá. Ok, listo. Discúlpenme, es que tenía una chilladera aquí de una niña. Listo.
Entonces, nosotros vamos a tener en la homotesia ejes de simetría. Por ahí va, ¿cierto? Ana. Sí, señora. Bueno. Entonces, el eje de simetría simplemente es un eje de referencia con respecto al plano. Si yo dibujo esta figura en un plano cartesiano, voy a tener un eje de simetría con respecto al plano. ¿Listo? Sí, señora. Y voy a tener estas líneas que me van a servir de referencia con respecto a dónde va a quedar ubicada nuevamente mi figura. O cuál es la proyección. A estas líneas le llamamos líneas de proyección visual. Y, profe, en esa homotesis, como se va a tener igualmente los mismos ángulos, ¿cierto? Exacto, vamos a tener los mismos ángulos dentro de la figura, se deben conservar. Lo único que va a cambiar de la figura es el tamaño. Y ese tamaño va a cambiar de acuerdo a una escala. A esa escala se le llama, se le tiene por letra asignada la K. Tenemos un punto centro O y una letra asignada K. Es decir, digamos que cada una de las distancias de este cuadrado mide 2 centímetros. Entonces, la figura homotética o homóloga va a ser el doble de esa figura. Entonces, en la proyección yo tengo que multiplicar 2 veces por cada uno de los lados, aumentando el valor de mi cuadrado. Entonces, tiene que ser el doble. Ay, caramba, ¿qué hice? Tiene que ser el doble. Si lo miras, Sí, señora. ahora es el doble. Si mi K me dice que es un medio, aquí ya sería más pequeño, ¿no? Sería multiplicar cada uno de los lados por un medio. 2 por un medio. 2 por 1 nos daría 2, dividido 2, 2 dividido 2 nos da 1, es decir, que cada uno de los lados va a medir 1 centímetro. Va a ser más pequeña. Entonces, mi línea de proyección quedaría más o menos por aquí, 1 centímetro. ¿Sí o no? Sí, Entonces, señora. el valor de K me muestra por cuánto tengo que multiplicar cada uno de los lados de mi figura para saber qué tan grande o qué tan pequeña es. No sé si alcanzas a ver bien la proyección. Si se logra estimar bien. Sí, sí se logra. Okay. Existen homotesias pues obviamente opuestas, cuando el valor es negativo. Entonces esos son como los movimientos y transformaciones que puede sufrir una figura. Entonces, con respecto a lo que tú me estabas diciendo, ¿qué transformaciones tiene la figura? Tú me estabas diciendo que la figura tiene ¿qué cosa? ¿Tenía qué? La figura que presentaba Ajá. tendría que hacer una rotación Ajá. y una traslación. Ajá. Pero ahora no basta solamente con decir traslación y rotación. Allí hubo un cambio un cambio de dirección. Ahí hay que especificar qué ángulo, qué ángulo rotó y cuál se hizo primero, cuál se hizo después. Esa es una descripción de las secuencias de las transformaciones que se hacen. Primero primero se hizo no sé, creo que para mí primero se hizo una traslación con un vector que mide tanto, así. Profe, pero también es que ahí en la guía dice
que describe una posible secuencia de transformaciones rígidas que al seguirlas sean iguales a la transformación. Usa un lenguaje preciso. ¿Cómo así? Describo otras figuras que hagan lo mismo. Sí, puede ser, sí. Entonces puedo poner, por ejemplo, un, mm, ¿Sí? yo puedo poner mi propio ejemplo de Sí, cualquier, exacto. de un triángulo, por ejemplo. Entonces, o un barco así. Ajá. Entonces que Sí, haga un movimiento como ese mismo y ahí sí explicarlo. exactamente. Ah, ok, Pero profe. recuerda Muchas gracias. explicar todas las especificaciones que se hacen en una transformación. Muchas gracias. ¿Alguien más? Luisa. Ay, espérame, Luisa. Laura había levantado la mano hace rato. Laura. No, profe, la había dejado levantada Ah, bueno, de la listo. imagen. Ah, ok, listo, Pero ya, listo, listo. no tengo más. Luisa, ahora sí. Ah, ok, profe. En página, momentico. Página 20. Ah, pero primero tengo una pregunta. En la página 27. Una pregunta en comunión con Ana y yo. 27. Sí, 27. 27, ya llegué. Ok, en ese paso eh, hay en una cartulina o papel grande dibujo una figura plana que creas que se pueda servir para teselar toda la cartulina. Ya sé que es teselar. Entonces, eh, que puedas rellenar toda la cartulina sin dejar huecos, o sea, todo eso, ¿cierto? Sí, Dependiendo de lo que vimos antes. sí, Entonces, hago una teselación en una cartulina y ahí, eso es lo que hay que hacer, ¿cierto? sí, Y ahí lo otro. sí. Ah, ok. Esa solamente era mi Les voy a pregunta. mostrar. Bueno. Ah, y hay otra. Pero es que esa era una pregunta pequeña, porque así para asegurar lo mío. Ok, 29. La verdadera pregunta está en la página 29. Ajá, ya me ubiqué. Punto 4. Ajá. A. Bueno, aquí toca hacer transformación, ¿no? Sí, señora. O sea, toca hacer movimiento, traslación o rotación. Sí, estaba también prestando atención en lo que la Entonces, explicación de Ana. cuando hagas el movimiento no toca hacer un teselado, sino que toca hacer como una sección del teselado. Entonces, cuando tú estés haciendo el movimiento, tratar de que encajen los ángulos de tal forma que cuando sumes los de la figura original con los de la figura trasladadas den siempre 180 grados. No sé si me hice Mm, entender. pero igualmente, aunque traslade, dependiendo de lo que tú le dijiste a Ana, igualmente si traslado la figura, no se cambian los ángulos. No, los ángulos tienen que seguir tal cual como están. Sino que cuando Sí, tengas la original y la copia ya movida, sumen los ángulos 180. ¿cómo así sumo los ángulos 180? Sí, Sumo todos los ángulos de la primera y de la segunda. ajá. Ah, ok. Pero no todos los ángulos, sino de los ángulos del pedacito que se unen, en el que se juntan. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, si lo uno en 135 y 60, que
sumar que 135 más 135 más 60 más 60 es 360. De la parte donde se junta, sí. Sí, por eso. Pero, profe, también dice que hay que juntarlo en el vértice. Por eso. Cuando tú haces el movimiento de teselación, ellas quedan juntas. Sí. Entonces sí, ya. Entendí. Vale. Entonces, que en la parte quede 360 grados, Exacto. sumando los ángulos. Porque serían 4 ángulos que se suman. Ok. Gracias. Ay, profe, ya que estamos también, que Ana y yo le vamos a sustentar la otra semana. ¡Oh! Si se puede. Bien. Que vaya preparando esa sustentación. Listo. Y ya te... Ana. Profe, ¿Sí? yo ya tengo pues las correcciones que usted me diste en las guías, ya Sí. las tengo. Listo. De la primera guía ya las tengo, solo me falta subirlas. Listo. Y ayer me llegó la corrección de la segunda guía. Ayer, pero yo la envié el viernes. Pues yo las vi ayer. Las viste. Entonces, No, es que me ha pasado unos cacharros de que estoy en clase y ya envié, o sea, yo ya había enviado eso y de pronto acá, a ustedes les aparece que no, que aparece lo mismo, ni siquiera la valoración. Entonces estoy tratando de revisar bien el Classroom para ver qué es lo que está pasando porque no sé qué está pasando ahí. pero no es tanto. Entonces lo hago. Y pues, ¿y cómo será la evaluación? Pues tengo que pensarla, todavía no la he pensado. Tengo que pensarla. Profe, otro video. Ay, caramba. El anterior video. No, ya no quiero más vidas. Voy a mirar, todavía no sé. Voy a mirar. Vamos a ver si me convencen con otro video. Lo voy a mirar. Utilizar la tercera hora, Nati, pero que no saquen una hora extra. No. Lo que te estaba explicando, no que en ese momentico me hablaron las chicas. No. Lo que te estaba explicando, sino que en estos momenticos me hablaba una de las chicas, es que, o sea, de las 3 horas de clase que tenemos, del cuarto a 11, en especial los grados que pues van a recibir pruebas, a ver, que en este caso sería quinto, séptimo y noveno, vamos a utilizar la tercera hora que tenemos clase con ellos. Pero en el caso de tercero vamos a utilizar las horas disponibles que nosotros tenemos, porque nosotros no vemos matemáticas con tercero, a no ser que hablemos con Karen, porque la reunión también va a ser con Karen, y que ella también haga la preparación de pruebas a ver.